Dos cositas, buenas noches. Gracias, Padre Nino Guadalajara, para la primera charla. Puede contar después, también una experiencia en el mundo carcelario, siendo capellán de las Flores y otras dependencias. Unas cositas prácticas que voy a decir dentro de un ratito, cuando estemos más. Pero les propongo que empecemos con una oración. Vamos a en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, contigo. Bendita tú eres. Bendito es Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Vivas, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un saludo también a los que nos siguen por Zoom, en varias partes de la provincia y del país. Una cosa práctica, tuvimos un problema con el tema del sonido. No se va a escuchar bien, pero los niños que nos siguen por Zoom, por ahí van a tener una cierta dificultad. Para eso tenemos que ayudar todos, no moviéndonos, no haciendo ruido. Si tienen celulares, todos por favor pónganlos en silencio. Y bueno, por ahí si alguien hace una pregunta, le pedí al Padre Nino que la repitiera para que se pudiera escuchar bien. Seguramente desde atrás no se va a poder escuchar bien porque se sigue por Zoom. Y bueno, sobre todo para los amigos que vienen o se suman por primera vez, lo que estamos haciendo es tratar de cumplir lo que nos pide Jesús en el Evangelio. Estuve preso y viniste a verme. Y bueno, de eso se va a tratar prepararnos para cumplir esa palabra de Jesús. Para arrancar con una idea, el Padre Gabriel Carrón, que es la foto allí, es el sacerdote que vivió hace 12 años, vino de Suiza, Argentina, y organizó todo el trabajo en la cárcel. Él tenía un lema que nos transmitió y es que nosotros no vamos a la cárcel a llevar a Jesús. Nosotros vamos a encontrar a Jesús que está en la cárcel. Para nosotros también la cárcel es un lugar sagrado, como una iglesia. También, incluso hasta cuando uno va yendo a los pabellones a encontrarse a los muchachos, a las chicas, uno también en el corazón le va rezando a Jesús, al Espíritu Santo, para que nos permita tener esa fe y descubrirlo en esas personas que vamos a encontrar en prisión. Simplemente esto y bueno, buenas noches entonces a todos. Yo les voy a pedir que se pasen un poquito estas hojitas con las cuales vamos a ver algunos textos de un documento que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que lo vamos a tomar como base para esta reflexión sobre el tema de la dignidad del hombre. Porque es un tema, vieron que muchas veces se presenta como dificultad, cuando uno está en contacto con personas que tal vez desde el punto de vista de su obrar, han obrado muy mal, por cierto, tienen algunas situaciones que a nosotros a veces puede impactar, y entonces por allí nos cargamos de algún prejuicio, diciendo, bueno, esta persona entonces no es digna, o esta persona que pasó, deja de ser persona. Bueno, entonces vamos a tratar de reflexionar sobre ello. Y también para no caer en otra situación, ¿no es cierto?, romántica. Decir, bueno, estos son todos buenos, acá está, ¿no es cierto?, la gracia de Dios. No, son seres humanos. Y en el ser humano está esa lucha, ¿no es cierto?, en el corazón del pecado y la gracia. Y entonces, en ese punto tenemos que ser siempre realistas. Se llama realismo cristiano. Es sabiendo que toda persona tiene sus grandezas y también tiene sus miserias. Y entonces vemos cómo
a tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo Dios trata justamente de potenciar nuestras grandezas y, bueno, perdonar, tratar de anular nuestras miserias. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ir viendo algunas cositas. Para comenzar, vieron allí, en la hojita dice Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, es un documento que salió hace unos cuantos años. Lo elaboró un tipo que estuvo 19 años preso a este compendio. El cardenal Van Tuan, un vietnamita que estuvo muchos años preso por el régimen comunista, y que, bueno, en los últimos años, creo que 9 años, estuvo aislado. O sea, lo tenía, ¿no es cierto?, en aislamiento porque se habían dado cuenta que cuando estaba en contacto con los otros presos, se convertían, se hacían todos cristianos. Entonces, por eso lo aislaron. Y lo sorprendente fue que algunos guardias en el aislamiento se convirtieron. Él cuenta una anécdota que un día estaba muy desesperado, porque claro, el encierro no tenía más. Y él, bueno, siempre cantaba en latín una oración, no sé lo que es el Veni Spiritus. Y entonces en la celda donde él estaba, cerca estaba el baño de los guardias. Y entonces dice que él un día que estaba tan amargado, tan triste, tan angustiado, empieza a escuchar uno de los guardias, mientras se bañaba, cantaba el Veni Spiritus, que lo había escuchado. Entonces uno dice, bueno, todas esas realidades son realidades de la gracia. Entonces, bueno, también siempre tengan presente una expresión que puede sonar un poco mal, pero recuerden que la cuna de la Iglesia es la cárcel. Todos los apóstoles estuvieron en cárcel. Así que en ese punto también es importante tener presente ese detalle. Por eso el ámbito de la cárcel, los centros penitenciarios, en todas sus variantes, es también un ámbito precisamente de la gracia de Dios. Pero de la gracia donde está también la realidad del pecado, porque donde está el pecado sobreabunda, ¿cierto?, la gracia. Por eso, tener en cuenta esos detalles. Bueno, para introducirlo entonces, hay textos de diversos. Entonces vamos a mirar el número 108. Dice, el mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anuncia que la persona humana es criatura de Dios y especifica el elemento que la caracteriza y la distingue en su ser, imagen de Dios. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios coloca a la criatura humana en el centro y en la cumbre de la creación. El hombre, plasmado con la tierra, Dios insufla en las narices el aliento de vida. De ahí que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente, y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecer una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Bueno, entonces vamos al texto del Génesis. ¿Se acuerdan? En el libro del Génesis hay 2 relatos de la creación. En el primer relato es donde se dice que el hombre ha sido creado a imagen y también se utiliza la expresión semejanza. Hay una tradición en la interpretación de la Sagrada Escritura que dice que la imagen se refiere al ser y la semejanza se refiere al obrar. Donde el hombre fue creado por Dios a su imagen, o sea, su ser refleja lo que Dios es, y también en su obra, ¿no es cierto? Y en esta interpretación se dice, cuando el hombre peca, no pierde su imagen, sino que pierde su semejanza. El hombre, ¿no es cierto?, nunca va a perder ese parecido, ¿no es cierto?, que tiene con Dios.
como dice acá, fuente de la dignidad humana. Este punto es muy importante porque, como les decía, a veces a nosotros nos parece que cuando una persona obra mal, se convierte, podemos decir así, absolutamente en mal. Y uno dice, no, mira, hay un centro, un fondo, que sigue siendo imagen de Dios. Ahora estará oscurecido, estará herido, estará debilitado, pero de ninguna manera está destruido. Y ese punto es muy importante, porque es la mirada con la cual yo tengo que ver al otro. Tengo que saber que esa persona tiene en su ser una imagen y semejanza con Dios. Aunque la semejanza tal vez ahora se ha perdido, sí, porque no obra como Dios. No obra en el amor, no obra por amor, sino que, bueno, ha cometido determinadas acciones que lo han llevado a esta situación. Pero también tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto?, que en el ámbito carcelario no todos los que están han perdido su semejanza, tampoco con Dios. Porque también hay un montón de gente que es inocente. Y también hay un montón de gente que, siendo tal vez culpable, sin embargo, en un montón de otros ámbitos, culpable de una acción, en un montón de otros ámbitos sigue obrando, ¿no es cierto?, como semejanza de Dios. Entonces, todos esos elementos uno tiene que ponérselos, ¿no es cierto?, en la cabeza para no tener una mirada prejuiciosa, donde yo voy primero pensando que si este hizo tal cosa. No, yo lo que ir a mirar como mira Dios. ¿Qué mira Dios también en nosotros? Nosotros tampoco somos inocentes. Yo me acuerdo, hay una carta es un mártir, de hace poquito, 1995. En Argelia había un monasterio de monjes benedictinos y empezó en la región a entrar el fundamentalismo musulmán. Ellos estaban, los únicos cristianos en ese lugar eran ellos. El pueblo que había cerquita eran todos musulmanes, pero hacía años y años que tenían una hermosa relación y se invitaban, ¿no es cierto?, los musulmanes venían a festejar la Navidad con los monjes, ellos iban a festejar algunas fiestas, algunos de los ritos de ellos, o sea, había una relación muy buena. Pero en el fundamentalismo empezaron a matar gente extranjera que trabajaba bien en el petróleo, todas esas cosas. Y entonces ellos empezaron a recibir amenazas, que también los iban a matar. Y en un momento dado decidieron irse, porque corría peligro. Pero lo pensaron mejor, le avisaron a la gente, miren, nos vamos a ir. Y entonces, en una discusión que tienen con la gente, ellos dicen, bueno, pero nosotros somos como el pájaro, ¿no es cierto?, que está en una rama, ahora vuela y va a posarse a otra rama. Y una señora le dice, pero padre, nosotros creíamos que ustedes eran la rama. ¿Se comprende? Donde ellos se apoyaban, ¿no? O sea, fíjense qué interesante. Entonces, cuando deciden quedarse, y las amenazas, entonces ya se sabía que lo iban a venir a buscar para matarlo, secuestrarlo, pedir plata o matarlo. Y entonces él escribe una carta al superior y la deja sobre y le dice, a ti hermano que me vienes a matar, te doy las gracias, porque me voy a ir delante de Jesús. Y voy a pedir por vos para que cuando llegues podamos darnos un abrazo. Y él dice ahí, entre todas las consideraciones que hace para decir esas cosas, dice, porque nosotros tenemos que ser conscientes que no somos tampoco inocentes. Sí, ustedes nos acusan, vieron, de opresores, pero ellos no lo eran. Además, fíjense eso que había dicho esa mujer, todo lo que ellos le daban al pueblo. Entonces, dice, nosotros no seremos culpables de eso, pero nadie es inocente. Y dice, yo sé que no soy inocente. Por eso, este dolor, este sufrimiento y este entregar la vida también, en cierta manera, es un camino de reparación por mis propios pecados. Entonces, esa situación también la tenemos que mirar.
lo de Jesús, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces no hay que tirar la primera piedra, no hay que andar juzgando, mirando, ¿por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro? Vieron a veces el tema de querer saber qué delito cometió, y no, esas cosas no. Nosotros tenemos que mirar esa parte donde podemos observar en esa persona su imagen. Entonces el padre citaba, el padre decía, nosotros vamos a la cárcel porque ahí está Jesús. Jesús está en toda persona. ¿Y yo qué voy a ir a mirar así? ¿Voy a ir a indagar, a ver una curiosidad? No, yo voy a ir allá a verlo a Jesús. Y en esta persona aprender a ver a Jesús. Entonces por eso es muy importante tener presente. En el número, vieron que dice 115, entonces también pone otra cuestión que es muy importante y que no hay que negarla, y hay que también mirarla, es la realidad del pecado. Dice, la admirable visión de la creación del hombre por parte de Dios es inseparable del dramático cuadro del pecado de los orígenes. Con una afirmación lapidaria, el apóstol Pablo sintetiza la narración de la caída del hombre contenida en las primeras páginas de la Biblia. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. El hombre, contra la prohibición de Dios, se deja de seducir por la serpiente y extiende sus manos al árbol de la vida, cayendo en poder de la muerte. Con este gesto el hombre intenta forzar su límite de criatura, desafiando a Dios, su único Señor y fuente de la vida. Es un pecado de desobediencia que separa al hombre de Dios. Entonces, este punto, ¿no es cierto?, es importante también. Yo soy pecador y la persona a la cual también voy a visitar también es pecador. Y en esta realidad del pecado, bueno, yo tal vez tengo una noticia para dar, que es justamente que el pecado puede ser redimido. Y ese pecado que puede ser redimido, verdaderamente va a transformar completamente la vida de una persona. Entonces, ese punto, ¿no es cierto?, es muy importante también. Por lo que les decía, cuando uno dice, bueno, vamos a visitar a Jesús, vamos a ver a Jesús. Sí, pero este Jesús, ¿no es cierto?, también tiene esta realidad del pecado. Y yo le tengo que dar la buena noticia de que su pecado ha sido perdonado, de que su vida ha sido transformada y que él puede vivir de otra manera. Yo me acuerdo una vez un muchacho, era mugriento, no saben lo que era el aspecto personal, la celda donde vivía, una cosa fea. Entonces un día me dice el director de la cárcel, dice, padre, no podemos hablar a este muchacho, porque nosotros lo sancionamos tantas veces ya, porque claro, no estaba afeitado, entonces lo sancionamos. Bueno, entonces voy a visitarlo, le digo, mirá cómo estás viviendo, fijá, parece una cueva de un animalito, ¿no? Yo le dije animalito para tratar de suavizar un poco las cosas. Mirá cómo estás, ¿qué te pasa? Dice, no, yo soy una porquería. Yo le digo, sos una porquería, y por eso vivís de esta manera. Y le digo, vos no sabés que Jesús te ama, no sabés que vos sos digno. Pero le digo así, pero esas cosas que uno dice, y el tipo dice, ¿cómo? Yo soy digno. Sí, le digo, mirá, Dios te ama muchísimo. Vos tenés que darte cuenta que la dignidad que vos tenés no podés vivir así, tenés que cambiar. Y ustedes vieron que cambió. Y el vago decía, porque soy digno. Claro, él se había autocastigado, porque él pensaba que era una porquería, y entonces, por decir, se castigaba de esa manera. Entonces uno dice, sí, está la realidad del pecado, las cosas que él había hecho eran terribles, pero devolver esa mirada, es decir, yo vos sabés que estaba en la misma situación. Yo soy pecador y también no merezco nada, ¿no es cierto?, de la vida. Y sin embargo, Dios no me mira así, me mira de otra manera y me ha perdonado. Y, bueno, es el camino que uno tiene que tratar de hacer.
pero sabiendo, ¿no es cierto?, que está esa realidad del pecado y que también nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque a veces los muchachos se acercan no con buenas intenciones, a ver qué le puedo sacar a este, a ver qué puedo... O sea, todos esos temas están, porque el hombre es pecador. Entonces uno tampoco tiene que asustarse por eso, porque uno, vieron, sabe que estamos en las manos de Dios. Y tal vez este se acercó para embromarme y por allí Dios es más vivo y lo embroma a él, convirtiéndolo. Entonces, en ese punto uno también tiene que ver, ¿no es cierto? Muchas personas, algunos se acercan sin ninguna doble intención mala, vieron, simplemente para pasar el rato, porque todo es tan tedioso, tan monótono, entonces, bueno, voy un rato, charlo, tomo unos mates, cantamos, qué sé yo, van simplemente por eso. Bueno, uno también tiene que saber que en un momento dado nosotros tenemos que ayudar a que no vaya solamente por eso. Y hay otros ¿no?, que van a ver qué puedo sacar, a ver si me hago amigo de él, que me hago una carta de recomendación, o si estoy por salir, a ver si me da algo. Bueno, todas esas cuestiones que son lógicas y por eso uno con esa mirada serena, conocer así, verdadera sobre lo que hay en el corazón del hombre, bueno, puede mirarlo y puede verlo. Dice el número 120. La doctrina del pecado original, que enseña la universalidad del pecado, tiene una importancia fundamental. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Esta doctrina induce al hombre a no permanecer en la culpa y a no tomarla a la ligera, buscando continuamente chivos expiatorios en los demás y justificaciones en el ambiente, la herencia, las instituciones, las estructuras y las relaciones. Se trata de una enseñanza que desenmascara tales engaños. Vieron que hoy hay un montón de doctrinas que dicen, no, la persona, ¿no es cierto?, que robó en realidad es un justiciero, porque el sistema capitalista, ¿no es cierto?, lo arrinconó allá en el fondo y entonces él lo que hace cuando roba es restituir la justicia, por la injusticia que él está viviendo. Entonces uno dice, bueno, mira, indudablemente que el sistema capitalista hay que cambiarlo porque es una estructura de pecado, pero el ser humano sigue siendo libre. Y hay cosas que te condicionan, por supuesto. Una vez escucha ciertas historias que uno dice, si yo las hubiese vivido como esta persona, yo sería mil veces peor. Y mira, así todo logró alguna cosa buena. Entonces, pero uno tiene que ser consciente, ¿no es cierto?, de que el ser humano es libre y que decidimos libremente. Y vieron, muchas veces pasa, uno conoce la familia, vieron, de los detenidos, de los presos, y uno ve a 2 o 3 hermanos son delincuentes y hay uno que se trabaja y se mata, y uno dice, recibieron lo mismo, y se crearon el mismo ambiente, y bueno, son distintos. Como otras veces pasa, de una buena familia, buenos hermanos, y uno sale. Bueno, porque el hombre es libre y va construyendo, va con su libertad, distintos caminos. Pero el realismo cristiano, vieron el 121, dice, nos hace ver esto a la luz de una esperanza, la más grande de todo mal, donada por la acción redentora de Jesucristo. Uno tiene que mirarlo siempre desde esa perspectiva, con esos anteojos. Esta persona y yo, que somos pecadores, hemos sido salvados por Jesucristo. Hay esperanza. Y las cosas no están perdidas. Quien dice que está perdida no va, se queda en su casa. En cambio nosotros decimos que no, que nada está perdido. Y que, bueno, hemos recibido con alegría este mandato de Cristo para predicar esto que es hermosísimo. Les cuento una anécdota. Cuando el obispo me llamó, dice, mira, te pido que vayas de capellán a la cárcel. Yo dije, bueno, ¿cómo no? ¿Y qué era todo este problema? Entonces, para mí mismo, yo digo, ¿qué le voy a hablar a los presos? Ya sé lo que le voy a hablar. Son todos pecadores.
voy a hablar de la confesión. Bueno, entonces empecé a ir, misa, confesión. Empecé a ir por los pabellones, confesión. Un año entero. Ni uno se confesó. Ni uno. Yo dije, estamos perdidos. Entonces estaba en una misa hablando de la confesión y un preso me levanta la mano. Digo, ¿qué te pasa? Dice, padre, ¿cómo es eso de la confesión? Porque nosotros la que conocemos es la que nos sacan en la comisaría. O, ¿no es cierto?, el juez que nos engaña para que pisemos palito. ¿Usted cómo es eso de la confesión? Y él cuando me decía eso, yo por dentro decía, pero qué tonto que he sido. Si el sacramento no se llama confesión, el sacramento se llama reconciliación. Entonces cuando yo cambié, no la palabra, sino todo el enfoque, de decir, mira, yo te vengo a invitar a una reconciliación. Bueno, a partir de allí, les digo, todos los años después que estuve, siempre tuve confesión. Porque la palabra, no la palabra, sino todo lo que hay detrás de esa palabra, es algo que se vive allí. Las personas están destruidas, están, ¿no es cierto?, hechas pedazos, literalmente. Y hay que volver a juntar esos pedazos. Los pedazos vieron de la familia, los pedazos de la propia persona, como le decía este muchacho, los pedazos que quedan de la gente que a ellos también le hicieron daño. O sea, son un montón de cosas que interiormente están. Uno dice, no tienen conciencia, no tienen corazón, porque han hecho estas barbaridades. Miren, a veces tienen conciencia. La conciencia a veces les remuerde profundamente. Pero como no saben que hay esperanza, entonces esa ruptura, ¿no es cierto?, que ellos han hecho, los lleva otra vez a ser más violentos. Cuando una persona está frustrada, puede tomar, qué sé yo, dos caminos, ¿cierto? Se tira en la cama, depresivo, todo va mal, o se vuelve totalmente violento. Son reacciones frente a esta situación de frustración, de profunda amargura, de saber que interiormente lo que yo hice está mal. Y bueno, pero justamente eso es lo que vos tenés que darte cuenta. Y nosotros queremos que vos te des cuenta de que hay una esperanza, de que hay una redención, de que se pueden juntar esos pedazos. Miren, otra anécdota de juntar pedazos. Yo iba a las celdas y muchas celdas estaban tapizadas de chicas. Entonces, yo le decía siempre, negro, mirá, esas minas nunca te van a dar bola. Pero son unas modelos espectaculares. Yo lo trataba de sacudirlos por ese lado, decir, a ver, pensar un poquito. Pero no lograba nada, no lograba. Entonces, un día, yo había llevado una imagen de la Virgen, era esa Virgen de la Paz, en el Jorge, no sé cómo se dice. Entonces, un preso me la ve y dice, qué hermosa. Y yo le digo, bueno, te la cambio, pero te la cambio por una pared. Donde esté la imagen de la Virgen, tenés que sacar las otras chicas. Y después me conseguí unas hermosas estampas de Jesús. También vieron el dibujo, muy hermoso, muy lindo. Y empezó a ser llamador. Entonces, cuando iba a la celda, todos me pedían. Pero yo le decía, me tenés que dar una pared. En ese momento, las celdas tenían 3 paredes, ¿no es cierto?, ocupadas. Entonces, estaban las 2 paredes de la ventana y de la puerta, que eran en realidad chiquititas, y estaba esta. Siempre me daban la chiquitita. Y a veces yo entraba a la celda y lo veía a Jesús colorado, que tenía todas las... No, pero ¿saben lo que pasó? Al lado de la imagen de Jesús empezaron a aparecer las fotos de la familia. ¡Qué cosa! Y entonces, bueno, conversamos, hablando, dice, mira, esto, ¿por qué pusiste a tu familia acá y no la pones acá? Entonces, uno tiene que tratar de darse cuenta que ese que estaba separado interiormente, bueno, empieza a reconciliarse. Y esa es obra del sacramento también.
la obra de la gracia. Entonces, uno tiene que tratar de ayudar a las personas justamente a esa reconciliación. Porque, como dice acá, somos realistas. El cambio se puede dar. Somos realistas porque confiamos en la gracia de Dios. Y no que esto es magia, que vieron ustedes, son ilusos. No, al contrario, fíjate, todas estas cosas son extraordinarias. Y Dios es el que obra esas cosas, no nosotros. Porque yo no hice, a ver, voy a pensar un plan para tratar de que los muchachos... No, fue una inspiración de Dios, fue una acción de Dios y la imagen de Dios. Entonces, todos esos detalles uno tiene que ir con mucha esperanza. Claro, a veces como todo trabajo, ¿no es cierto?, cristiano, es sembrar. A uno le toca sembrar y a otro le toca cosechar. Bueno, esa a veces es la dificultad de los laicos. Nosotros los curas cosechamos un montón. Por eso uno es lindo. Uno cosecha. Los que otros trabajan, los otros lo hacen. Ustedes que ellos van a la cárcel, hablan con los muchachos, dan una catequesis y después los muchachos se vienen a compensar. Chocho. ¿Se comprende? Trabajo el otro. Yo me tocó cosechar. Y a veces al otro le toca sembrar. Y uno no ve. ¿Se comprende? Pero bueno, por lo menos sepan que sí, que hay resultado y que hay cosecha y que hay fruto y que... Porque Dios obra. No vieron, uno dice, sí, toda la cárcel se... No, porque eso tampoco existe. Lo que existe es la persona concreta, fulano de tal. Y si te lleva toda la vida que fulano de tal se acerca a Dios, bueno, valió la pena, toda la vida. ¿Se acuerdan la Santa Mónica que rezaba por la auxilio? Y entonces lo convirtió a... Bueno, son las cosas después de tantos años, de tanto decirle, de tanto rezar. Bueno, nosotros también tenemos que tener en cuenta que no vamos nosotros, sino que va Jesús con nosotros. Entonces ese punto también es importantísimo. Fíjense en el 125, dice, la persona no debe ser considerada únicamente como individualidad absoluta, edificada por sí misma y sobre sí misma, como si sus características propias no dependieran más que de sí misma. Tampoco debe ser considerada como mera célula de un organismo dispuesto a reconocerle a lo sumo un papel funcional dentro de un sistema. Las concepciones que tergiversan la plena verdad del hombre han sido objeto en repetidas ocasiones de la solicitud social de la Iglesia, que no ha dejado de alzar su voz frente a estas y otras visiones, tan drásticamente reductivas. En cambio, se ha preocupado por anunciar que los hombres no se muestran desligados entre sí, como granos de arena, sino más bien unidos entre sí, en un conjunto orgánicamente ordenado con relaciones variadas según la diversidad de los tiempos. El hombre no puede ser comprendido como un simple elemento y una molécula del organismo social, cuidando a la vez que la afirmación del primado de la persona no conllevase una visión individualista o masificada. Entonces, lo que les decía, nosotros miramos a la persona concreta, sabemos que en su corazón está la luz, no sé, de las tinieblas, está, no sé, con la gracia y está el pecado. Pero miramos, ¿no es cierto?, con una mirada esperanzada, de que estas personas verdaderamente yo les llevo lo que necesitan. No porque yo lo tenga, justamente porque si se lo doy, entonces ya no es mío. Y se acuerdan, Jesús dice, ustedes se van a dar cuenta que yo digo la verdad porque no me guardo nada, sino que todo lo que escuché del Padre se lo doy, se lo digo. Fíjense, el criterio de la verdad es no guardarse nada, no ser individualista, cerrado sobre uno mismo, sino saber que lo que tengo es para compartir, es para llevar a otro. Y como decíamos, ellos también tienen un montón de cosas para compartir.
Un Viernes Santo. ¿Vieron la liturgia del Viernes Santo? No sé si han participado. Se lee toda la pasión de San Juan, larga, calculen. En esa época, en la capilla, iban más o menos 250, 300 presos por cada celebración. Entonces era todo un clima. Y bueno, yo estaba ahí, después llegamos a la homilía, y yo hablaba, se ve que estaba diciendo alguna, porque veía las caras, ¿no? Entonces, mientras yo hablaba, un preso que estaba en el primer banco me dice, usted no se dio cuenta. Digo, ¿de qué no me di cuenta? Estaban por liquidar algunos. ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no, usted no se dio cuenta. ¿De qué no me di cuenta? Mire, usted, ¿cómo llama Jesús a Dios? Y lo llama Padre. Pero no se dio cuenta. No, no me di cuenta. ¿Vio cómo lo llama ahora en la cruz? Dios. Fíjense la diferencia, ¿no? Porque Jesús cuando está en la cruz hace todo ese proceso de lejanía de Dios, que es la realidad del pecado. Entonces Jesús, que siempre lo llamó a Dios Padre, y siempre todos los días rezaba y cuando está en la cruz dice, Dios mío, Dios mío. La palabra Dios es una palabra abstracta, se la puede llenar con lo que uno quiere. La palabra Padre, ¿no es cierto? Y cuando Jesús dice mi Padre, está hablando de algo realmente concreto. Y el preso me dijo eso. Y yo le digo, tenés razón. Así que miren este punto, ¿no? Cómo Jesús en la cruz hace la experiencia de todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos parece que Dios es algo tan lejano que no vale la pena? Que no me da bolilla, no me quiere, no me ama. Pero te digo, lo que vos decís tenés razón. Pero acordate que las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles son? Padre, en tus manos encomiendo. O sea, Jesús hace el camino del hombre, de ese hombre que por el pecado se aleja y deja de ser su padre, y me escondo porque tengo miedo, porque estaba desnudo y yo creo que vos me vas a mirar, y entonces por eso me escondo, le dice, ¿se acuerda Adán a Dios cuando lo anda buscando? Adán, ¿dónde está? Entonces yo me escondo, me voy, me alejo, me cierro, no quiero saber nada con eso. Dios, la religión, los curas, no quiero saber nada. Pero fíjate que Jesús ya hizo eso. Y él experimentó esa lejanía. Pero fíjate cómo él también, esa lejanía, como el hijo pródigo que se fue, esa lejanía del padre, lo hizo recapacitar. Se dio cuenta en qué situación estaba cuando estaba lejos y en qué situación estaba cuando está cerca. Así que hay que hacer esa invitación. Pero eso me lo enseñó él. Después yo me quedé mal. Me viene a enseñar a mí. Entonces empecé a buscar y sí, hay toda una teología de ese abandono, ¿cierto? En el cual Jesús queda justamente por esta situación. Y eso me lo enseñó un preso en la cárcel. Entonces, uno dice, qué hondura, qué profundidad. Entonces, cada persona vale, ¿no es cierto?, por eso, pero también vale porque comparte, porque muestra, porque, ¿no es cierto?, te hace ver. No solo vieron las cuestiones de la necesidad, que ahí sí uno se da cuenta, necesito del otro porque tengo esta necesidad, sino ese compartir, simplemente porque, bueno, quiero compartir. Una vez trajeron uno, no había lugar, no le habían dado colchón, nada. Entonces uno, con una gilet que tenían ahí, ¿no es cierto?, contrabandeada, entonces ¿qué? Vieron el colchón, no es que lo partió a la mitad, sino que lo partió todo con una paciencia infinita con la gilet, hizo dos mitades y le dio una a él y otra agarró. Yo lo hice hecho, en el piso. ¿Se comprende? Yo tengo mi colchón, que tampoco es demasiado, vieron, es una goma pluma, ¿no? Pero bueno, él la cortó todo así por la mitad y se la dio al otro.
Entonces, qué bárbaro, ¿no? Eso de que dice acá que el hombre no es un individuo, sino que está abierto al otro, pero que esa apertura al otro no es que sea un engranaje de un sistema, sino que cada uno vale, todo el universo por cada uno, pero que también uno vale o se hace valioso cuando empieza también a buscar al otro, a darse cuenta de la necesidad, ¿no es cierto?, que tenemos del otro. Entonces, todos esos elementos son importantísimos. En el número 130 habla de la apertura a la trascendencia. Ustedes me dicen cuando cortamos, que querían comer la torta. Entonces me avisan. Bueno, entonces decíamos, todo ese tema importante, ¿vieron? La trascendencia puede ser horizontal, que es lo que hemos hablado ahora. Me doy cuenta que el otro también es importante para mí y que también yo soy importante para el otro, pero también hay otra trascendencia que es la fuente verdadera también de la trascendencia horizontal, que es la trascendencia a lo divino, la trascendencia a Dios. Y toda persona está abierta, por lo que decimos, toda persona es imagen y semejanza de Dios. Y ese punto está. Por eso él está de alguna manera abierto a Dios. Ahora tiró un montón de piedras sobre el agujero, ¿no es cierto? Y le cuesta. Pero si uno con paciencia lo va removiendo un poquito, él está en ese punto. El hombre tiene inteligencia, es capaz de las cosas de Dios, es capaz de esa apertura. En el año 2000, ¿se acuerdan el jubileo? Entonces vino la delegación de los delegados de pabellón. Vieron, los presos se organizan y cada pabellón tiene su delegado. Me vinieron a hablar y me dicen, a ver, padre, a ver si le habla al Papa, que nos dé una rebaja, porque es el jubileo. No sé, habían escuchado algo de que el jubileo daban rebaja. Y vieron el Espíritu Santo. Yo le digo, bueno, pero antes que pedir, ¿cierto?, una rebaja, el jubileo también consiste en reconocer el daño que uno ha hecho y repararlo. Eso es el jubileo también. Y dice, ¿cómo? ¿Qué daño hicimos nosotros? Y bueno, le digo, no sé, tendrán que ustedes ponerse a pensar a ver qué daño han hecho. Y entonces, bueno, ellos querían ver lo que yo le escribo al Papa. Entonces, yo digo, no, pero mirá, ¿y cómo es eso del daño? ¿Cómo es eso? Entonces, empezaron a decir ellos mismos. Pero yo iba por un pabellón, por otro. Y sí, el daño primero a nuestra familia. Entonces yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer acá por la familia de ustedes? Entonces dijeron, podemos recibirla mejor. En esa época eran 5 pabellones, eran 5 campos, que estaban, vieron las paredes todas muy bien. Y había un vago que era un pintor fenomenal. En esa época estaba Pantriste, Pandereta, todo. Entonces pidieron permiso, ¿no es cierto? Yo le conseguí la pintura, todo eso, y pintaron los patios con Pantriste, Pandereta, para recibir mejor a los hijos. Se le ocurrió hacer, vieron, como una placita, como un arenero. Y entonces, bueno, traer la arena, pero eran kilómetros que dejaba el camión la arena y ellos con los bandos traían y pusieron en cada, ¿no es cierto?, en cada patio, dijeron, y bueno, una hamaca, ¿y cómo hacemos? Y bueno, menos cigarrillo, menos teléfono, menos mate, se consigue plata. Entonces ellos hacían esa penitencia y depositaban plata a mi nombre y yo iba y compraba. Y se puso una hamaca, un tobogán para acá. Y se entusiasmaron y dijeron, pero también le hicimos daño a la sociedad. ¿Y qué podemos hacer nosotros acá con la sociedad? Entonces uno dijo, vamos a donar leche. Con el mismo sistema, menos mate, menos. Bueno, la ilusión de ellos era llegar a 2.000 litros de leche. Entonces, ¿saben cuánto juntamos? 20.000.
Y entonces ellos mismos me decían, mire padre, allá hay una señora en el barrio tal que disfruta a los chicos, llévele a ella. Entonces yo iba, le sacaba unas fotos, en aquella época había que esperar que se revele. ¿No es cierto? Armaba así como un pizarrón en un cartón y le ponía las fotos, ¿no es cierto?, para que ellos vean que yo le entregaba la leche. Estaba en juego la plata y se los recordaba. Entonces, esa cuestión, y ellos se organizaron, y durante todo ese año hicimos toda esa actividad, pero toda la cárcel. Y saben otro detalle, en esa época siempre había más o menos 6, 8 muertos por pelea. Y ese año, el año 2000, no hubo. Entonces uno dice, yo no lo organicé, todo ellos. Y uno dice, ¿dónde sacan esa inteligencia o esa capacidad? ¿De cómo pueden pensar ellos, ¿no es cierto?, privarse de cosas que para ellos son fundamentales, el teléfono, el mate, y bueno, y lo hacían. Se juntaban, ¿no es cierto?, los pesitos, y como son muchos, se junta bastante plata. Entonces, ese detalle, uno dice, mirá lo que está pasando ahí. Son cosas, son muy importantes, porque se le abre a la trascendencia. Sí, tal vez no se le abre la trascendencia, sí, bueno, todos se convirtieron, empezaron a ir a misa todos los domingos, pero se abrió una trascendencia, es decir, nosotros también tenemos que darnos cuenta de este junio. Una vez conversando esto del daño a la víctima, entonces un preso me dice, usted no tiene razón. Vieron tomando unos mates, y yo digo, ¿en qué no tengo razón? Dice, porque yo soy ladrón de autos, y los otros presos sí, me era famoso. Después me enteré, y él decía, yo no voy a robar un Vitel, voy a robar un 0 kilómetros. Entonces usted sabe que tiene un 0 kilómetros, tiene seguro, contra todo riesgo. Así que el único daño que le hago es que quede un par de meses sin auto, hasta que la compañía de seguro le da el auto otra vez. Y usted sabe, padre, que las compañías de seguro a su vez se aseguran en otras compañías. Yo le digo, sí, yo eso lo sé, porque a mí me gusta mucho la economía, entonces había leído que la licitación de los seguros de Argentina, bueno, se había ganado una empresa de Londres, una empresa inglesa. Y entonces dice, la compañía de seguros tampoco paga, pagan los ingleses. Padre, soy un patriota. Se han tenido todo estudiado. Después me enteré que el banco se había robado un registro. Se había robado un registro de automotor y te daba el auto robado con los papeles. Tipo, entonces uno dice, mirá cómo se han inventado toda esa historia. Decir, no, yo no le hago daño a nadie. No, no es cierto. Él acepta. Y ese daño hay que ayudar. Otra anécdota. En esa época había también los menores. Había varios menores presos que estaban aparte. Entonces yo iba los sábados a la tarde, me había hecho como un grupo. Entonces venían 4 o 5. Y bueno, un día voy, habían traído uno nuevo. Cuando me ve entrar, me empieza a gritar: ¡Cura, cura! ¿Quién me quita lo bailado? Por supuesto, no venía yo acá, pero ante los otros también quedaba yo. Voy al otro sábado, otra. ¿Qué me quita lo bailado? Porque él decía, ¿no es cierto? Yo meto un caño y tengo zapatillas. O sea, él decía que la pasaba bien. Bueno, así me tuvo varios sábados. Hasta que un sábado voy y no dice nada. Yo dije, gracias Dios, le agarró cáncer en la lengua y ya no puede hablar. Bueno, voy al otro sábado, no me dice nada. Entonces le digo, no, vení, vamos a conversar. ¿Por qué no me cargas? Y me dice, no, padre, usted disculpe, yo era un animal cuando decía así. Digo, ¿cómo vas a decir que soy un animal? Sí, sí, porque yo me puse a pensar.
yo bailé. ¿Y quién pagó la entrada del baile? Yo digo, no sé quién pagó la entrada del baile. Mi mamá. Es la única que me viene a ver acá. Me trae el bagallito. Tiene que pasar ahí la cola, la revisación. Y esa es la única. Así que ya no digo quién me quita lo bailado. Se dio cuenta que es su mamá. Y este muchacho, fíjense ahora, ya está casado, tiene hijos y es como es encargado de liturgia. ¡Qué cambio! Por eso le digo, los curas tenemos esa gracia, ¿cierto? De ver, de cosechar. Pero, indudablemente, muchos otros sembraron en el corazón de él para que él se ponga a pensar. Fíjense qué capacidad de reflexión. Porque si uno se pone a pensar lo que él pensó, realmente una capacidad extraordinaria. Y ha sacado las consecuencias de los principios totalmente con una realidad lógica fenomenal. Entonces esas cosas uno tiene que mirar y ver que hay que ir con esa esperanza, sabiendo que es un ser humano, es una persona, tiene, ¿no es cierto?, toda la racionalidad de la persona y también tiene toda la gracia de Dios. Entonces, esas realidades son importantísimas de tenerlas presentes. Por supuesto, yo le cuento, vieron, un caso, dos casos, tres casos, un montón de otros, lamentablemente no. Y como decíamos, muchas veces también uno termina amargado, triste, porque te quieren usar, o bueno, esas cosas también uno tiene que ser consciente de que, vieron, el fracaso, entre comillas, forma parte de nuestra tarea. Es necesario, por decirlo así, fracasar, es necesario subir a la cruz para poder tener entonces un poco de fecundidad. Pero hay que mirar siempre de esa manera. El hombre tiene esa capacidad extraordinaria. Por eso en el número 131 dice, el hombre existe como ser único e irrepetible, como un yo capaz de autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse, como este muchacho. O sea, no fue lo que yo le dije, lo que lo convenció. Él, en su propio razonamiento, se dio cuenta. Bueno, por eso dice, la persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible singularidad, que es una persona que vale, ella vale toda la creación. Dice, en efecto, el hombre existe ante todo como subjetividad, como centro de conciencia y de libertad, cuya historia única y distinta de las demás expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de ser, ¿no es cierto?, dominado por el poder, la ideología o lo que sea. Este punto entonces es importantísimo, vieron, para nuestra mirada, tener en cuenta esta realidad en donde está justamente ese misterio de gracia, misterio de Dios en cada una de las personas. Bueno, no sé si alguna pregunta, algo antes de seguir. ¿Alguna cuestión? Seguimos. Bueno, un poquito más. Ahora miramos un poquito la realidad, ¿no es cierto?, de la persona en la realidad social. Acá una cosa que también, ¿no es cierto?, el padre lo decía, vieron, siempre nosotros cuando vamos tenemos que preguntar el nombre y siempre llamarlo por su nombre. Vieron, uno a veces quiere ser medio piola, ¿vieron?, y quiere llamarlo por el apodo. ¿Vieron? Pero, porque todos los presos tienen su apodo. Y el apodo muchas veces está ligado al delito. Entonces nosotros no miramos el delito. Nosotros miramos a la persona.
Y el apodo también a veces, en algunas circunstancias, también tiene un sentido peyorativo, ¿no es cierto? Rebajarlo. Y entonces eso también tenemos que ser muy cuidadosos, y siempre para nosotros es fulano de tal. No es el nombre de guerra, no es el nombre del delito, no es el nombre que los demás o el modo que los demás me imponen, sino que yo tengo que mirar es fulano de tal. Nosotros diríamos el nombre de pila. Si hubiese bautizado el nombre justamente del bautismo, de unidad como hijo de Dios. Ese punto también es muy importante. Bueno, la persona entonces no se desarrolla donde es concebida como medio para un orden, vieron, social, económico, político o incluso religioso. Porque nosotros también a veces podemos, vieron, ver al otro simplemente como un medio. Vieron, hay gente que dice, yo voy a la cárcel porque me hace sentir bien. Porque yo voy a aprender, voy a... Sí, indudablemente que uno entiende lo que decía. Como yo les decía, yo aprendo, el otro también me enseña. Pero uno tiene que ir a la cárcel, Santo Tomás de Aquino decía que el bien se divide en tres. Está el bien, ¿no es cierto?, útil, el bien placentero y el bien honesto. Entonces, si yo voy a un lugar porque me hace bien, porque me hace sentir bien, ese es el bien placentero. Si yo voy, ¿no es cierto?, a un lugar porque me es útil, porque aprendo, ¿no es cierto?, adquiero experiencia, o también vieron en algunos ambientes, chapeo, la chapita de voy a la cárcel, cosas así. Entonces, ese es el bien útil. Pero Santo Tomás decía que en las relaciones interhumanas, el bien que hay que buscar es el honesto, el que se busca por él mismo. Vieron, la persona hay que mirarla y buscarla por ella misma, no porque me hace sentir bien o porque me da algo. Por supuesto que siempre va a haber utilidad y siempre va a haber placer, pero no tiene que ser la motivación. La motivación tiene que ser lo honesto. Cada persona es un fin en sí mismo, nunca un medio. En el bien, ¿no es cierto?, útil, y en el bien placentero, siempre es un medio. Entonces, como la persona siempre es un fin, yo la tengo que buscar honestamente. ¿Por qué te busco? Por vos. No te busco por lo que yo pueda sentir o lo que yo pueda ganar. No, te busco por vos. Entonces, en las relaciones intersociales también hay que ver ese detalle, en una mirada de decir, bueno, cuando hacemos una organización, vieron, muchas veces está esa idea, me siento un número más. No, yo tengo que buscar que sea verdaderamente personal. Porque persona también significa ser con y para los demás. La persona es aquel ser que puede decir yo, pero solo se puede decir yo si hay un tú. Si no hubiera ningún tú, no se puede decir yo. Entonces, siempre soy yo delante de otra persona, junto con otra persona, para otras personas. Entonces, ese punto es muy importante tenerlo presente. Vieron, a veces entre los presos dicen, sí, la cárcel, o sea, yo estoy acá en la cárcel porque esto, ¿no es cierto?, la cárcel es un negocio para un montón de gente. Para el empleado que cobra el sueldo, para el que vende el pan, la carne, lo que sea, para nosotros, para el que construye la cárcel. Entonces, muchas veces uno ve que está esa mirada, y a veces no está tan descaminada esa mirada, ¿cierto? Es decir, yo tengo esto como un medio, pero allí hay personas, personas. Entonces, uno tiene que darse cuenta que la persona tiene que ser, ¿no es cierto?, el valor, tiene que ser el bien que se busca por ella misma. Entonces, en las realidades sociales,
vieron las actitudes morales fundamentales. Bueno, tiene que ser esa, ¿no es cierto? El de la verdad, el de mirar al otro como fin, nunca como medio. Bueno, después aparecen allí los derechos del hombre. También vieron que en el ámbito carcelario está muy en caliente ese tema de los derechos del hombre, los derechos humanos. Siempre hay que recordar que el fundamento de los derechos del hombre está en el hombre y en su relación con Dios. Porque hoy los derechos humanos están teniendo un problema que se está volviendo muy serio. Es que pensamos que los derechos humanos son concesiones de, ¿no es cierto?, del pueblo, de la mayoría, de lo que sea, a la persona. Vieron, en la ley de aborto apareció clarísimo eso. Nosotros decimos quién es ser humano. Nosotros decidimos. Y ahora vieron, está también por la eutanasia. Yo veo ahí, yo soy capellán ahora del psiquiatra. Entonces, uno ve también, ¿no es cierto?, cuando se expresa, dice así, porque uno dice, todas estas personas que están acá son candidatos a la eutanasia. Y uno dice, pero vos cuando los conoces, pero son extraordinarias personas. Entonces, que tengan una enfermedad, que tengan un problema, eso no le quita su extraordinaria vida y su extraordinario... Porque ese punto hay que pensar. Y en los derechos humanos, vieron, está pasando también eso. Entonces, bueno, nosotros decimos que estos son derechos, pero los otros no son derechos. Entonces, vieron ahora con todo este también de la ideología de género. Están llevando hombres a las cárceles de mujeres. Todo el drama que está pasando, porque aparecen violaciones, un montón de problemas serios. Entonces, uno dice, bueno, habría que repensar todos estos temas, porque ¿de dónde vamos a sacar cuáles son los derechos humanos? De la dignidad de la persona, y no de un individuo o de un grupo que tiene poder y se impone a otro, sino de todas las personas, de toda la realidad de lo humano, para desde allí sí poder establecer cuáles son verdaderamente todo ese tema de los derechos humanos, de derechos del hombre. Y nosotros también tenemos que trabajar para ello. Tal vez vieron en algún momento el tema de la denuncia. Uno tiene que hacer un poco de lío, porque hay cosas que son tan injustas que no se puede vivir. Yo me acuerdo la mazmorra que era la sala de penitenciaria, ¿no es cierto?, en el Puy. Para cómo estaban abajo, era una mazmorra mugrienta, sucia. Bueno, entonces hicimos todo un lío al gobierno, a lo que sea, y bueno, se logró. Después, bueno, otra vez se deterioró, vieron como le pasa a todas las cosas del Estado, pero se logró, además porque los mismos médicos y enfermeros del hospital muchas veces sufrían ellos agresiones, golpes, un montón de cuestiones, y vieron cuál es la fácil. Bueno, vos llegabas y estaba el tipo con las dos esposas agarrado a la cama, y bueno, para darse vuelta, para colmo enfermo, grave, una cosa terrible. Entonces, bueno, se hizo todo un sistema de seguridad y entonces así todos viven mejor. Eso también a veces llega el momento de que hay que denunciar. Pero uno también tiene que trabajar esta realidad de los derechos desde la propia persona. Que ella misma vaya buscando y después ellos mismos podrán, ¿no es cierto?, reclamar lo que muchas veces hay que reclamar. ¿Vieron? La comida que está mala, el trato. Bueno, porque son un montón de cosas que hay que pensarlas, reflexionarlas. Muchas veces también, vieron, la Iglesia nos enseña que cuando uno va a hacer una denuncia, tiene que tener una cierta previsión de ganar. Porque a veces uno hace la denuncia y la situación se vuelve peor. Entonces en eso también hay que ser bastante bicho.
decirme, a ver, cuándo, cómo, de qué manera lo puedo lograr, si voy a hacer tal lío, que no esté después peor, por ese lío que hicimos. Bueno, entonces todas estas cuestiones, porque también ahí adentro, vieron, a veces se magnifican las cosas y hasta puede alguien perder la vida por esos temas. Entonces, en ese punto, ser muy atentos, que es una parte también fundamental de nuestra visita. Nosotros también tenemos que estar atentos y tratar de ayudar, de colaborar. A veces, vieron, la ayuda, la colaboración llega, bueno, uno habla con el capellano, no sé cómo estará ahora organizado, pero para que si uno detecta una necesidad, un problema, bueno, se pueda solucionar. Vieron a veces el tema de la ropa, el tema a veces de comida, el pequeño bagallito, que hay algunos que no tienen nada ni nadie. Entonces, bueno, todos esos pequeños detalles, que también hay que ser cuidadosos. Eso tiene que ser una tarea como nos la dice Jesús, sin que se entere tu mano. Porque si uno empieza a ir y empieza a dar, entonces volvemos a lo mismo. Todos te van a buscar por lo que das, y entonces uno no va a llevarle ropa ni va a llevarle yerba. Uno va a llevarle a Jesús. O nos vamos a encontrar los dos con Jesús. Esa es nuestra tarea. Muchas veces vieron esto que yo decía de pedirle al Papa. Yo siempre le decía, mira, yo no te metí preso. A vos te condenó un juez. Yo no te metí preso. Así que yo tampoco te voy a sacar. El que va a tener que salir sos vos. Entonces vos abriste el camino a la libertad. Bueno, será el paso del tiempo, será la buena conducta, será bueno, lo que sea, lo que haya que hacer, pero lo que tenés que hacer vos. No, eso no lo voy a hacer yo. ¿Por qué? No solo porque no me corresponde, sino porque tampoco puedo. Yo no te voy a dar algo que no te quité. Entonces, bueno, todas esas cuestiones también hay que tenerlas bien presentes. Bueno, yo, por mí, no sé si alguna cosa más. Sí, clarísimo. Pregunta cada uno. Sí. Pregunta, padre. Sí. En términos de dignidad, ¿podemos relacionar de alguna manera el trabajo? El trabajo básico al hombre, ¿cómo puede bajar el trabajo al mundo penitenciario? Sí, ahí vieron incluso la pastoral muchas veces, pregunta para los que tal vez no escucharon del sur. Entonces pregunta por el tema del trabajo como medio de dignificar al ser humano. Siempre acuérdense que Dios lo creó al hombre trabajador, porque dice que lo puso a Adán en el jardín para que lo cultive. Por lo tanto, y eso es antes del pecado, ¿vieron? La fatiga por el trabajo es consecuencia del pecado. El trabajo no. El trabajo te hace semejante a Dios. Entonces, en el tema del mundo penitenciario es un problema. Estaban, ¿no es cierto?, las industrias, ¿cómo era? Bueno, en un momento dado tuvieron una importancia. La cárcel de Coronda tenía unos talleres muy bien dotados, se aprendían oficios, pero todo eso con motines, corrupción, se fue perdiendo absolutamente todo. Y la mayoría no trabaja. Incluso, yo me acuerdo en mi época, habíamos hecho una movida para que, vieron, porque el tema era, le daban unos pesos al que trabajaba, pero era nada. Entonces yo siempre le decía, mira, ¿por qué no le dan lo que es un salario, ¿no es cierto?, digno por el trabajo que están haciendo? Vamos a suponer 100. Capaz que ahí le estaban dando 10. Yo decía, vamos a darle 100. De los 100 descontarle una pensión por la comida, ¿se comprende? Le descontará 20, ya tendrá 80. Y el tipo que no cobre los 80, pone una cuenta que deposite y que pueda sacar los familiares, o él cuando sale pueda. Entonces no es lo mismo. Y porque muchos te decían, mire padre, ¿para qué voy a ir a trabajar?
le dan una. Algunos iban a trabajar simplemente para salir de la celda. Otros, ¿no es cierto?, iban a trabajar, bueno, porque no tenían absolutamente nada y ese pequeño peculio. Y otros era como una especie también de privilegio, que se les daba a algunos y a otros no. Entonces, por eso es un tema. Pero uno dice indudablemente que el trabajo, pero en el sentido amplio. Porque también vieron, hay cosas que ellos hacen, vieron, hay artesanos, que eso también uno puede desarrollar. Yo me acuerdo en mi época en Las Flores, había unos talladores, vieron, de madera, pero extraordinarias las cosas, bellísimas que hacían. Entonces, todo eso uno lo puede potenciar y a veces la pastoral va a potenciarlo llevando en un taller de cerámica, llevando, porque también después eso se vende y es un medio también de vida. Y a la persona tal vez vos sí le enseñás. Además vieron el otro drama. Yo me acuerdo con La Llorona, 27 años preso. Entonces cuando llegó el momento de la libertad no tenía nada. Pero él siempre había trabajado en la cárcel. Y no tenía jubilación, no tenía nada. ¿Y de qué va a vivir? Entonces, ¿cómo no decir, bueno, si este hombre está trabajando, cobrémosle la comida, la pensión, pero que cobre lo que corresponde? Porque además afuera tampoco va a ser todo para gastarse todo. También va a tener que comer, también va a tener que vivir. Bueno, después le quedará. Bueno, eso me parece que dignificaría. Decir, yo con mi trabajo le puedo mandar unos pesos a mi familia, yo con mi trabajo. Entonces, eso sí, pero nunca se logró que estuviese ese tema. En otros países hay cárceles, vieron que ponen empresas. Entonces, una empresa pone una cárcel y da trabajo de lo que sea, construyen lo que sea. Entonces, de esa manera, el preso tiene los aportes sociales, jubilación, todo eso, cuando sale, bueno, no solo tiene lo que aprendió tal vez como un oficio, sino también tiene unos pesos y todos los beneficios sociales. Eso también sería un gran tema para... Pero, ¿cómo con todos los problemas que hay? Si hoy, me decía el padre, no hay lugar ni para vivir, ni para que duerman más o menos tranquilos. Entonces esos temas son temas muy endeudados. Pero un día habría que empezar a discutir seriamente. A ver, este otro ámbito también es necesario. Y no el trabajo vieron como castigo, vieron pica piedra. No, sino el trabajo como dignificación de la persona. Incluso, como les decía, el sueldo para mí es un punto importantísimo. Que cobren lo que corresponde, que paguen después la luz, pero que cobren lo que tengan jubilación y que tengan aporte social, obra social o lo que sea. Entonces, cuando salen, capaz que se pueden incorporar y ya tienen aporte, después otros trabajitos y llega el momento se puede jubilar. Sí. Estaba pensando que el tema este de la dignidad de la persona o de la dignificación, existe este ejemplo que es extraordinario que acá se está tratando de implementar, que es la APAC, este modelo de las cárceles autogestionadas, Claro. así, que acá se está haciendo un esfuerzo grande, bueno, mucha gente está en porque es notar, como vos decías, el cambio de ellos, ¿no? Cómo puede surgir en una persona una experiencia nueva de vida, de relación con sí mismo, con los otros, con la sociedad, con la familia, con Dios, a juzgar por los años anteriores de su vida, quizá muchos pensarían impensable, ¿no? Pero está siempre ahí como en un nido de su ser esa dignidad, ¿no? Que puede surgir si se da la situación fundamental, la gracia. Uno tiene que confiar en eso. La persona es racional. Es racional. Cuento otra anécdota. Vieron con el tema del SIDA. Entonces, en aquella época, el SIDA, que yo era capellán, era un problemón.
porque todavía se desconocía, pero los muchachos vieron que llegaban muchos enfermos de SIDA y eran puestos en un pabellón aparte. Era horrible, porque vieron condenado a muerte. En esa época tener SIDA era condenado a muerte. Te aislaban de toda la otra población, entonces peleas entre ellos, se suicidaban, una cosa feísima. Entonces los mismos presos dijeron, a ver, que vengan las autoridades. Y le dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer para que ellos vivan con nosotros? Y entonces, bueno, vinieron unos médicos y les enseñaron, bueno. Y yo aprendí una cosa. Yo había estado en un barrio, vieron el barrio Alfonso, atrás del distrito militar, lo que era ahora el liceo militar. Bueno, entonces ahí atrás, en ese barrio, vieron, ahí pasaba la circunvalación. En aquella época se había abierto el Mercosur. Entonces pasaban, ¿no es cierto?, todos los camiones paraguayos, brasileños. Claro, ahí ya era zona de prostitución, calculen con todo eso. Entonces, un lío bárbaro, un montón de chicas enfermas. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer algo. Entonces, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud. Vinieron doctores y científicos. Entonces reunimos, me acuerdo, en la capilla de Santa Lucía, que en aquella época era un galpón, reunimos a todas las chicas. Y entonces esto le dieron una charla del profilático. Usen profilático y entonces trajeron, después le daban gratis, ¿no es cierto?, los profiláticos, todo eso. A los 2 años, varias chicas enfermas de hepatitis. Y 2 se murieron. Yo digo, entonces me puse a investigar yo por mi cuenta. Y resulta, claro, para la hepatitis el profilático no sirve. Entonces le mintieron. Porque ellos le decían, vos usa profilático y no va a tener ningún problema. Se le pone y no va a tener ningún problema. Y era falso. Porque hay un montón de otras enfermedades que vos te la agarrás. Entonces, ahí lo que habría que insistir es en el tema de la... Bueno, en la cárcel, yo ya, en aquella época era muy jovencito. Entonces, en la cárcel, pasa este problema. Me dicen, padre, nos da la capilla para hacer las charlas. Sí, yo le digo, pero yo quiero una charla. Bueno, ¿qué charla le daba yo? De la castidad. ¿Se comprende? De la continencia. Y uno dice, delincuente, esos choros, ¿qué le va a hablar vos de la castidad? Claro, yo le hablaba de lo que realmente pasaba. Que vieron en la cárcel relaciones homosexuales, no porque sean a veces homosexuales, sino porque, bueno, toda la problemática que hay son bastante comunes. Vos te enfermás, después viene la visita íntima, no tenés visita íntima, pero vieron en el patio, pagaban, ponían la mesa así abajo, con un mantel ahí abajo. Entonces era todo feo. Yo les decía, mirá, todas esas cosas son malas, le hacen daño a vos, a tu señora, a los chicos corriendo alrededor. O sea, toda una cosa fea, fea. Y yo les hablaba de estas cosas. Y ustedes saben que un montón de presos optaron por la continencia. Porque sí, el profilático, pero el profilático no era. El hotel lo damos gratis, pero no es la solución. La solución es otra. Y hay que apuntar a otra cosa. Y a los médicos, ¿vieron? Dicen, sí, vos ponete esto y no va a tener problema. Uno dice, no, señor, usted está diciendo una mentira. Porque hay un montón de otros problemas. Las relaciones de esta manera son malas por un montón de otros problemas. No hablamos del problema moral, hablamos del problema de salud. Entonces, seamos, vos como médico, yo como cura le diré la moral, de los mandamientos, de lo que sea. Pero vos tenés que decir la verdad también, médicamente. Y no engañar a la gente de esa manera. Entonces, bueno, con eso, y se vinieron a vivirlos. Y fue un cambio fenomenal. Vinieron a vivir los que tenían SIDA junto con los presos en el pabellón. Que había que tener. Así.
Bueno, ¿Podemos pedir que haga una oración para terminar el Padre? ¿cómo no? Y le doy la bendición también, que usted la charla. También hoy, antes de la charla, celebramos la misa con un grupito que había, de paso de la misa a las 7:30 más o menos, cada día del curso, vamos a celebrar la misa. El 99% no va a poder, por obviamente los horarios. Pero no solamente lo hacemos con la gente que está, sino porque sabemos que desde la misa está Jesús y nosotros tomamos la fuerza para hacer por lo que Bueno, vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien.